conociendo acerca de la diabetes y en el primer bloque ya la doctora Gabriela Miranda nos explicaba qué es la diabetes, los diferentes tipos de diabetes, y en este bloque vamos a enfocarnos en esas complicaciones que lamentablemente ya muchas personas alrededor del mundo las tienen. Así que, doctora, ¿cuáles son esos factores de riesgo más conocidos para el desarrollo de la diabetes? Iniciemos con esto. Bueno, los factores de riesgo son muy importantes que los reconozcamos. Habíamos hablado anteriormente que existe un factor que es genético. Ese no lo podemos modificar, es parte de nuestra herencia genética y pues ahí permanece. Luego tenemos otros factores que sí podemos modificar. Por ejemplo, está el sedentarismo, que es la falta de ejercicio físico. Luego tenemos la mala alimentación, las comidas rápidas, el consumir más carbohidratos que otras moléculas, porque recordemos que nuestro organismo necesita carbohidratos, necesita proteínas, necesita vegetales, grasas para tener un equilibrio, ¿verdad? Pero muchas veces nuestras dietas están basadas en carbohidratos, por lo tanto son moléculas que sí son energéticas al principio, pero al utilizarse se almacenarán y cuando ya los depósitos de glucógeno estén llenos, pues se van a almacenar en grasa. Entonces era lo que hablábamos anteriormente, Claudia, que muchas personas pueden llegar a desarrollar obesidad antes incluso de la diabetes. Luego tenemos otros factores como el tabaquismo. El tabaco es uno de los factores que está muy relacionado con muchas enfermedades metabólicas, incluyendo la hipertensión arterial, pero incluso pues podemos hablar de cáncer cuando hablamos de tabaco. Entonces la diabetes es una de esas enfermedades metabólicas que el tabaco puede llegar a promover. Entonces, básicamente estos son los factores de riesgo más conocidos, los más estudiados, y pues acá vemos 3 factores que son totalmente modificables, que si cambiamos esta orientación que llevamos a la alimentación, al ejercicio y al tabaquismo incluso, podemos evitar el desarrollo de una diabetes. Muy bien, ahora sí hablemos de esas complicaciones que son las que se espera evitar, ¿verdad? ¿Cuáles son ellas con respecto a la diabetes y qué órganos se ven afectados? Bueno, estas son las complicaciones más frecuentes. La diabetes es una enfermedad metabólica que va a implicar el desarrollo de muchos padecimientos. Uno de ellos, y es el más conocido y más estudiado, es la disfunción endotelial. ¿Qué es la disfunción endotelial? Bueno, los vasitos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos, cuando hay un acúmulo de azúcar alrededor o de glucosa alrededor, pues se van a ir dañando estos vasos sanguíneos, estas paredes se van atrofiando. Los vasos sanguíneos, esta red de vasos sanguíneos es sumamente importante. ¿Por qué? Recordemos que a través de esta red de vasos sanguíneos se van a transportar nutrientes para nuestras células, se transporta oxígeno también para nuestras células y pues esto conlleva a que no vamos a tener los suficientes nutrientes y oxígeno a nivel de todo nuestro organismo, pero eso no es lo único que sucede. ¿Qué más sucede? Bueno, a estos vasitos sanguíneos se les forman una especie de grietas, para ponerlo de una forma más sencilla. Y en estas grietas se van a ir almacenando ácidos grasos, como colesterol, como triglicéridos, ¿verdad? Y todo esto lo que va a hacer es provocar un endurecimiento de esta pared de las arterias, y entonces venimos y vemos que después de esto se desarrollan enfermedades como hipertensión arterial, que es la presión, el aumento de la presión arterial, y es porque estos vasitos sanguíneos están endurecidos por el mismo daño que ha venido ocasionando el azúcar en nuestro organismo. Bueno, y luego pues vámonos al corazón. Ya hablamos de que hay una disfunción, que hay un daño a los vasitos sanguíneos. Este mismo daño va a ser ocasionado a nivel de nuestro aparato cardiovascular, en nuestro corazón. Se ha hablado mucho, Claudia, de la miocardiopatía diabética, y esto sucede ¿por qué? Porque las células especializadas del corazón, las células musculares del corazón, también sufren un daño
con el aumento de azúcar, de esta azúcar circundante en nuestro torrente sanguíneo. Esto provoca un aumento del estrés oxidativo y de la inflamación crónica. Por lo tanto, provoca un aumento de la apoptosis o muerte de las células. Y esto es a nivel de nuestro corazón, lo que puede provocar fallo cardíaco. Puede provocar incluso un infarto al miocardio. Y ahora vámonos a otro órgano muy importante. No podemos hablar de todos, pero vamos a hablar de otro muy importante, que son los riñones. A nivel renal sucede lo mismo. Los vasitos sanguíneos que transportan los nutrientes hacia nuestros riñones se ven dañados y entonces ya no existen los nutrientes adecuados para los riñoncitos. Pero además de eso, las células especializadas de los riñones que están encargadas del filtrado, es decir, de sacar las toxinas de nuestro cuerpo y de retener lo adecuado para él, se ven dañadas por el mismo proceso del estrés oxidativo y de la inflamación crónica que provocan estos niveles altos de azúcar. Por lo tanto, los riñones dejan de funcionar adecuadamente. Entonces vemos que son dañados por dos lugares específicos. Uno, no les llega la nutrición adecuada porque los vasos sanguíneos ya se han atrofiado, por así decirlo, por culpa de los niveles de azúcar altos. Y el otro es que las células especializadas ya no están funcionando también porque esos niveles altos de azúcar han provocado un aumento de estrés oxidativo, un aumento de inflamación crónica y con esto un aumento de muerte de las células especializadas de estos distintos órganos. Y podemos seguir hablando porque el azúcar realmente, la diabetes puede dañar cerebro, puede dañar otros órganos como el hígado, puede afectar a nivel muscular, a nivel nervioso, y todo esto es porque estamos conectados por una red importante que se ve dañada por el azúcar alta. Entonces, si hablamos de sistemas, sistema musculoesquelético afectado, sistema cardiovascular afectado, sistema linfático afectado, ¿qué otro sistema? El sistema nervioso central, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que hay muchas enfermedades que vienen acompañando a la diabetes y decimos, bueno, es diabético, sí, pero diabético y de repente desarrolla una insuficiencia renal y luego desarrolla hipertensión arterial y entonces todos los procesos metabólicos que nos hacen un ser completo comienzan a fallar. Entonces, como tú decías, todos los sistemas se ven atrofiados. Desarrollamos demencia senil, desarrollamos Alzheimer. Bueno, luego vámonos a las complicaciones que vemos que son más tangibles, como el pie diabético, como mencionabas, ¿verdad? Y todo esto se debe a que esta red por la que estamos conectados, que es la red de nuestro aparato circulatorio, pues es lo primero en verse dañado durante un proceso de hiperglicemias, que son los azúcares altas. Y pues si esa red está dañada, empieza a funcionar mal todo porque no llegan los nutrientes necesarios, porque no llegan las enzimas, porque no llegan neurotransmisores, hormonas y todos estos mensajeros bioquímicos, químicos que son parte del correcto funcionamiento de todo nuestro organismo. Considero que la enfermedad, la diabetes, no está pues como vista tan grave como lo es por la mayoría de personas. Así es. La mayoría de gente pues relaciona diabetes, insulina, ya no puedo consumir azúcar. Solamente así, pero no saben de verdad todas las complicaciones y cómo todos nuestros sistemas se pueden ir afectando y lo grave que son las consecuencias, que en la mayoría de los casos son irreversibles. Así es, y es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Algunas personas incluso pueden revertir el proceso de diabetes. Hemos hablado que pueden revertir el proceso de prediabetes. Eso es algo muy fácil. Si modificamos nuestro estilo de vida, si tomamos los suplementos, los medicamentos necesarios en ese momento a tiempo, podemos revertir la prediabetes y no tener ningún problema más adelante. Pero incluso hay personas que pueden llegar a revertir la diabetes si mejoran su estilo de vida, esto es un tratamiento integral.
hacemos ejercicio, mejoramos nuestra alimentación, consumimos, tomamos la medicación que se nos deja al pie de la letra, así muy puntuales, muy estrictos, con el fin de realmente revertir este proceso y no llegar a padecer todas las complicaciones que la diabetes puede traer consigo. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información. Vamos a continuar hablando de la pandemia del siglo XXI, la diabetes. Después de estos consejos de salud, me siento que estoy más apoyada pues en ese sentido porque no se me sube más la glucosa. no se despegue de los investigadores médicos. ¿La prediabetes se cura? En realidad, la prediabetes puede revertirse. ¿Cómo puedes revertirla? Diabenor puede revertirla. Diabenor puede ayudarte a proteger el páncreas de la oxidación de lípidos, activando la producción de insulina de forma natural o evitando la resistencia a la misma. Evita ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Diabenor te cuida. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias ahí en casita por continuar con nosotros. Sigo muy bien acompañada con el doctor Wilfredo, que muy puntual ha hablado, ¿verdad? Y hay que hacer ese llamado de atención a todos los pacientes, a que tengamos esa responsabilidad. También las familias se tienen que unir a ese proceso, ¿verdad? Cuando ya alguien dentro de nuestro hogar ha sido diagnosticado con diabetes. La importancia del apoyo y el acompañamiento de la familia, doctor. Así es, porque un factor importante, Kaylin, que existe también en el paciente ya diabético establecido, es el factor emocional. O sea, todo paciente diabético debe de recibir valoración psicológica porque la diabetes tiene un factor estresante, aparte de eso también tiene un factor emocional. Entonces, todos los pacientes diabéticos tienen la habilidad emocional. Entonces, siempre debemos de acompañarlo y la medicina no es única, no voy a tratar únicamente yo al paciente, debe de ser multifuncional, es decir, nosotros hacemos un manejo multidisciplinario. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría recalcarles dos casos muy importantes que me han llamado la atención con el uso de Diabesol. Uno de ellos ha sido una paciente de 94 años. ¿En serio, doctor? Una persona llamada con úlceras varicosas en miembros inferiores y le mandé su hemoglobina glucosilada, le salió en 6. Entonces, es una paciente prediabética. Entonces, una paciente con obesidad. Pero uno se pregunta, opa, y 94 años, ¿y qué vamos a hacer a esa edad? Ya no hay nada que hacer. Por supuesto que sí. La medicina ofrece oportunidades hasta el final de la vida. Además, entonces, el amor que tenemos por las familias, queremos que estén bien siempre. Entonces, ¿qué pasó? Le indiqué Diabesol, la paciente lo inició. A los 30 días es algo muy importante. Si usted me pregunta, ¿cuándo, doctor, yo debo de hacerle el control al paciente para ver si vamos bien? A los 30 días vemos la mejoría. ¿Con qué? Con una glucosa en ayuna. Tiene que estar menor a 100. Porque nosotros debemos de ser rigurosos. Actualmente en nuestro país dice que hasta valores de 110, pero no, debemos de ser rigurosos y actuar meramente en la dieta, menos de 100. Doctor, 94 años, ¿cómo llega el paciente, verdad? Usted nos mencionaba, ya viene con un estado de prediabético. Las úlceras varicosas, ¿cómo funcionaron, cómo mejoraron, verdad, con el uso de Diabesol? Ok, entonces lo que quisimos hacer en ella fue un manejo multidisciplinario al indicar Diabesol, manejarla metabólicamente porque presentaba obesidad y con úlceras varicosas ya tenía daño vascular prácticamente. La diabetes estaba haciendo daño vascular ya, porque como le mencioné anteriormente, la prediabetes no es que no sea una enfermedad, porque ella ya ha causado un daño pancreático y ya son 94 años. Entonces, una vez que tratamos a la paciente, como la paciente progresó satisfactoriamente, su hemoglobina glucosilada se redujo a valores normales, sus úlceras varicosas se disminuyeron en un 70%. Entonces, esto es algo muy importante en un paciente a esa edad. Otros casos, puedo mencionarle pacientes de 54 años, que es un factor que quiero mencionar y la paciente me puede estar escuchando y viendo.
a la cual quiero felicitar porque es una paciente muy disciplinada. Ella sabe de quién estoy hablando. Y es lo que siempre Son hablamos, 54 años, una paciente polimedicada. Me llega al consultorio. ¿Qué es Polimedicado significa que tomaba múltiples fármacos y que su diabetes estaba completamente descompensada. Ella presentaba neuropatía, presentaba daño cerebral porque ya tenía trastornos del sueño, ya presentaba daño vascular. Entonces, una paciente que para mí fue un reto. Pero algo que la paciente tenía o tiene es que es muy disciplinada. Si a ella usted le dice, usted va a tomar esto, no va a comer esto, lo hacía. Entonces nos tardamos casi un año porque ya ella era una paciente con una enfermedad de más de 10 años de evolución. Al final la paciente terminó siendo tratada solamente con un solo fármaco. Utilizamos en ella los medicamentos ya mencionados y ha progresado satisfactoriamente. Entonces todo su deterioro ha venido en mejoría. Doctor, ¿cómo están actualmente las dos pacientes, la persona de 94 años que nos hablaba también? Le mencioné que las dos pacientes prácticamente se encuentran en un estado de alta. Los médicos damos de alta a un paciente cuando lo encontramos metabólicamente controlado. Lo que hacemos es al año 2 veces controlarlo por lo menos con hemoglobina glucosilada, porque como todo colega entenderá, ¿qué es lo que hace la hemoglobina glucosilada para que el paciente comprenda? La hemoglobina glucosilada lo que hace es medir los niveles de azúcar en sangre 3 meses antes del estudio. Es decir, te dice si el medicamento que estás tomando está actuando bien, si te está ayudando metabólicamente. Entonces, esto nos ayuda, o cambiamos el medicamento si sale alterado, o continuamos igual, o revertimos el tratamiento y disminuimos las dosis. Yo creo que es un mensaje, doctor, educativo, pero también de mucha esperanza para todos nuestros amigos televidentes que están batallando con la diabetes. Sabemos que esta estadística sigue en aumento, incrementando en nuestro país, y muchos de los que nos están viendo van a sentirse identificados con estos casos. Doctor, los riesgos a los que nos sometemos cuando no tenemos un especialista de cabecera, cuando no somos disciplinados, porque como usted mencionaba, ¿verdad?, dentro de sus casos clínicos, la persona de 54 años de edad ya presentas problemas de varices. ¿Cuáles son otras complicaciones que te pueden generar no cuidarte de la diabetes? Ok, la mayoría de pacientes, en su mayoría, llegan al consultorio, como les mencioné, sin saber el padecimiento de la enfermedad. Ya te llegan con calambre en los pies, con edema en miembros inferiores, con daño renal, porque la diabetes causa insuficiencia renal crónica, se llama nefropatía diabética. Entonces son pacientes que te llegan a la consulta y tal vez no saben de su padecimiento, pero cuando ya llegan descompensados es cuando el médico ahí tiene el reto de actuar. Es cuando le mencioné que debemos de cambiar los paradigmas del paciente. Qué difícil es cambiar en un paciente de 85 años la modificación en la dieta, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es decirle al paciente, usted quiere mejorar su calidad de vida, ok, tiene que seguir paso a paso estas recomendaciones porque ya le hizo daño a su cuerpo durante tantos años comiendo de todo. Entonces tenemos que actuar. ¿Ya? Entonces lo mejor es la prevención y también el diagnosticar al paciente de manera adecuada, indicarle también la medicación de manera adecuada, no polimedicar al paciente. Por ejemplo, Diabesol es un fármaco que no viene por ejemplo, en medicina tenemos algo que llamamos interacciones medicamentosas. El Diabesol viene a ser algo que no actúa o no interactúa con los medicamentos meramente para la diabetes, con los antidiabéticos. Entonces, es un medicamento que puede coadyuvar. Coadyuvante significa que van de la mano y te puede ayudar sin hacerte daño. Entonces, esto viene a disminuir sus niveles metabólicos de glucosa y ayudar al paciente a regenerar sus células beta pancreáticas. Para que usted me entienda, el páncreas es un órgano endocrino que tenemos nosotros en el organismo y es el que se encarga de producir la insulina. Y la insulina lo que hace es el transporte de la glucosa y el metabolismo de la misma. Entonces, es ahí donde se encuentra el daño. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este producto que se llama Diabesol? A regenerar las células beta pancreáticas y a evitar que ellas mueran rápidamente, o sea, detiene el proceso. ¿Podemos tomarlo, doctor, en cualquier momento de ser diagnosticado de diabetes o prediabetes? Por ejemplo, hemos conocido casos de personas, de pacientes que llegan donde el médico y le dicen, escuché hablar de Diabesol, he visto buenos resultados. Cualquier persona que ha sido diagnosticada podría tomar Diabesol sin tener miedo a alguna contraindicación, como usted lo mencionaba. Sí, por supuesto. Algo muy importante que usted está diciendo es perder el miedo. Entonces, Diabesol puede ser indicado en cualquiera de las etapas. Eso no
existe ninguna contraindicación. Sin embargo, no podemos dejar por fuera que el paciente tiene que tener un seguimiento médico. Exacto. O sea, debe estar bajo un seguimiento médico, porque si va a empezar a utilizar Diabesol, también no solo es Diabesol, tenemos que evaluar al paciente de manera general y metabólicamente, tener sobre la mesa los exámenes en los que está descompensado y ir poco a poco compensando todo lo que ya ha sido dañado y empezar a la regresión. Así es, doctor. Para favorecer el estilo de vida del paciente. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.